Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Ya vamos a empezar con nuestro lunes de Por el amor a las artes escénicas. Como les había prometido, hoy vamos a empezar en realidad a hablar de la moda, en este caso en el cabello. ¿Por qué estoy queriendo? Ya recordarán que en algún momento dado también ya empezamos con la moda en el traje para empezar a conocer esto. Creo que es vital como artistas escénicos que todos debemos de tener por lo menos una pincelada de cómo es o cómo se representó, mejor dicho, a través de los siglos, pues todo esto de lo que se considera la moda, ¿verdad? Porque creo que en algún momento dado hay quienes son intérpretes, como en el caso de actores, cantantes, que llegan definitivamente a usar estos accesorios. Tenemos a quienes deben elaborarlo, como peluqueros, por ejemplo, ahorita hablando en este sentido de lo que es el cabello, y tenemos también en ese caso a los vestuaristas, a los diseñadores, etcétera. Pero ¿por qué todos debemos, desde mi juicio o desde mi punto de vista, entender esto o tener un poco de noción? Te permite más fácilmente, si eres intérprete, entrar en el personaje. ¿Por qué? Porque te es más fácil situarte en el contexto de esa época. Entonces, esa es la razón principal por la que quiero compartir con todos ustedes tanto la historia del vestuario como del cabello, incluyendo por supuesto las pelucas, y lo que será del maquillaje. Ya en una ocasión te comenté que tengo un par de libros que para mí son un tesoro. Este es del que vamos a hablar, y aunque pareciera pues un poquito, como te diré, que lo consideran medio extremo, casi yo quisiera pensar en que deberíamos de aventarnos todo el libro. Totalmente de acuerdo. Tanto este como el de el maquillaje, que nos fuéramos casi capítulo por capítulo. Por lo tanto, vean lo gordo que es el libro, nos va a llevar un buen tiempo. Por eso, pues también mi intención va a ser ir entremezclando. Yo no sé, no te he preguntado, Pepe, en esto, bueno, cuando tú lo subes a YouTube, ahí sí podemos poner listas de reproducción, sí, como para que puedan ir después, quieren ver cabello y entren cabello. Pero ¿qué pasa en las otras redes, Instagram y todo esto? ¿Esto permanece o van a tener que ir directamente? Ahí directamente en YouTube, para que van hagan a ese tener juego. De todas maneras, en Instagram pueden ver los fragmentos, para que los sigan viendo, pero ya de un tema en específico. De hecho, en la portada de cada uno viene la explicación de cada uno, para que hay gente que la verdad es que no se ve las 2 horas, pero claro, por lo menos hay algo que le llama la atención. Claro, pero pensando en que definitivamente lo quisiéramos ver ya como una información de que me quiero sentar a estudiar esto, va a tener que ser en YouTube para poderlo llevar. Sí, le podemos recomendar hacer listas de reproducción, sí, y dejarles el links. Exacto. Para que vayan ahí. Sí. Yo creo que vamos a hacer eso en cierto momento, porque pues este libro es bastante grueso y el de maquillaje igual, y definitivamente creo que aunque no seas peluquero, aunque no seas estilista, todos debemos de mirar este libro y comprender un poco más, porque repito, seas intérprete o no, por ejemplo, podrías decir, bueno, de esto de qué le va a servir a un músico, a un violinista, a un pianista, etcétera, que realmente sí son artistas escénicos, pero son artistas escénicos que interpretan a través de un instrumento, y que por lo tanto dices, pues hasta ahí llegó, se ponen su frac, su smoking o el traje o con el que van a querer salir y se acabó. Más sin embargo, insisto, si tú en cierto momento tienes la noción del tipo de peinados que se usaban, del tipo de ropa, la ropa da un caminado diferente, incluso los peinados.
¿sí? Y el mismo maquillaje te puede transportar. Por lo tanto, creo que como creativos, y aunque por ejemplo, hablando del caso de los músicos, tienes que seguir ya una partitura específica que no va a cambiar, porque no vas a cambiar ninguna pieza clásica a menos de que sea una adaptación. Si se va a tocar regularmente, el director interpreta a su estilo, pero siempre escuchamos la misma música, entre paréntesis, ¿verdad? Por lo tanto, pues espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Le voy a quitar al libro la sección de papel, porque es un poquito más incómodo manejarlo con ella. Y vamos a empezar. Fíjense que el libro trae una introducción verdaderamente muy, ¿cómo les puedo decir? Pues muy acertada, porque va a dar ciertos tips de cómo podemos nosotros incluso reconocer las modas. En este caso nos habla del cabello, pero creo que cuando vamos a hablar de moda tenemos que ver esto que nos presenta Richard Carlson en este libro. Lo tenemos que adaptar en sí a todo: la moda en el cabello, la moda en el vestuario, la moda en el maquillaje, porque a fin de cuentas todo tiene que ver. Ahorita vamos a llegar a un punto en el que vamos a explicar. Fíjate, Pepe, que creo que no lo escaneaste, ¿verdad? Sí, no sé. No lo escaneó Pepe. Sin embargo, es algo que ahorita se los voy a explicar, cómo podemos llegar a la comprensión de 8 niveles que él le llama de la moda, ¿sí? Dice que con estos 8 ya podemos entender bastante bien qué es lo que podemos interpretar como moda, y que dependiendo en el área donde está la persona, también se puede ubicar qué tal es su personalidad. Entonces, por ejemplo, como actor, este mismo círculo te puede servir, y como maquillador también, si lo entiendes, y como todo artista escénico. ¿Por qué? Porque te va a orientar incluso en lo que se le llama la psicología del personaje. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? No. Bien, chicos, me encantaría por favor que vayan ahí haciendo algún comentario dentro de lo que voy hablando, e incluso algunas zonas que voy a ir leyendo, porque quiero que escuchen al mismo Richard Carlson en directo explicándoles esto, y que creo que es mejor leerlo, y aunque después lo comentemos o yo lo explique ligeramente, que está muy claro, pero que de todas maneras puedo dar una ampliación del mismo tema, porque quiero que lo sientan como si sean ustedes quienes están leyendo el libro. ¿Qué es lo primero que nos comenta Richard Carlson en este libro? Él comenta que en realidad que ni todas las bellotas del bosque o las abejas silvestres pueden superar, fíjense, el número, ¿sí? El número, la infinita variedad de peinados de las mujeres. Fíjate a qué extrema lo lleva. Lo lleva a un punto de decir que ni todas las abejas, ni todas las bellotas del bosque pueden llegar a la variedad que se ha tenido en el cabello en cuanto a los tipos de peinados que han usado las mujeres. Dice: el capricho de la moda, que después de todo es simplemente un reflejo del capricho de un número relativamente pequeño de individuos influyentes, en ningún lugar es más evidente que en la forma de llevar el pelo. Entonces aquí Richard Carlson nos está aclarando que el aspecto más específico, con más variantes, es el cabello, ni siquiera el maquillaje ni el vestuario, que el cabello ha sido una auténtica locura de modas, de estilos a través de los siglos. Esto ha sido como en todo. Hemos tenido
pues ya que creo que últimamente, ya en las últimas 2 décadas, difícilmente la iglesia o los mismos gobiernos se han metido a querer parar la moda o parar los estilos. Como que ya permitieron o se aburrieron. Porque también puede ser eso de que nunca ganan y que a fin de cuentas la gente hace lo que se le antoja. Pero recordaremos, o ustedes quizás recordarán o podrán tener en mente o pueden llegarlo a platicar con mamá o papá de lo que sucedía, por ejemplo, en los años 60 cuando salió la minifalda, ¿no? Fue una cosa brutal, fue un escándalo. A principios del siglo XX tenemos el destrampe de las mujeres también cuando hacen lo de la votación y todo esto, tremendo. Posteriormente se quitan el bra para de plano también protestar, o sea, no, toda una serie de cosas. Y por lo tanto la iglesia, por ejemplo, fíjense aquí lo que comenta, dice: la iglesia y los legisladores han intentado desesperadamente en el pasado influir en los estilos mediante amenazas, pronunciamientos y legislaciones, pero su escaso éxito ha sido muy difícil de conseguir, ¿sí? En realidad, por más que dicen, cuando un grupo de personas insisten en hacer algo, difícilmente los paras, en cuestión obviamente de moda. En otras es más fácil pararlos. Pero en la moda, no, ¿sí? La iglesia, por ejemplo, fíjense, detalle curioso. Es cierto que la iglesia dispuso cortar algunas barbas, y dice entre paréntesis, y en otras ocasiones nutrirlas según su capricho. Y en la ley finalmente logró que los impuestos sobre el polvo para el cabello desaparecieran. Tenían impuestos, fíjense nomás lo que son las cosas. En el siglo XVII y parte del XVIII se le ponía cierta cantidad de polvo a las pelucas y eso ya cargaba un impuesto. Entonces se luchó para que lo quitaran. O sea, ha sido una cosa que de plano ya no sé si porque los castigan o de plano se aprovechan, porque estas gentes de los impuestos sabemos perfectamente que nomás lo que están queriendo es chupar. Somos las vacas de ordeña y estos cuates van y por la leche cuando quieren y por donde quieren, ¿no? Bueno, pero ¿qué también nos dice? La moda usualmente, y si lo pensamos bien, viene de un grupo muy pequeño, vienen de élites, no es que de repente un grupo muy grande de personas sean las que impongan un estilo, más bien es al revés. Estamos considerando, si ustedes lo ven a través de la historia, que son grupos de élite social y más recientemente, por ejemplo, lo podemos ver en las estrellas de cine o las estrellas de rock o cualquier persona que se vuelve ahora las llamadas influencers, que son las que pueden llegar a imponer un estilo y que los demás la imitan. Y que obviamente vamos a tener desafortunadamente desde una imitación que podemos llamar pues buena, hasta imitaciones que son verdaderamente patéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, aunque no se crea, por ejemplo, de repente traer ese estilo de despeinadito de que me acabo de levantar, ¿no? Para realmente lograrlo bien y verte bien, hay que invertirle lana y tiempo, ¿cierto o no, Pepe? Entonces, el cuate que realmente sí se levanta nada más así y sin más ni más, sí le ves el almohadazo, ¿no? Entonces, eso es parte de, por ejemplo, las uñas. Yo de repente he visto trabajos, aquí llegan clientes con unas uñas que dices, wow, ¿no? O sea, que verdaderamente son casi obras de arte, ¿no? Y se le ven las manos perfectamente manicuradas y todo. Hablamos, por ejemplo, regresando al tema del cabello, cuando vemos ciertos tintes en ciertas personas, ciertas decoloraciones, etcétera. Todo eso cuesta. Entonces, la moda, en verdad, es para una determinada sociedad que puede darse el lujo de pagarlo. Obviamente va a haber personas que posteriormente siguen con esas modas, pero no se les ve igual
y que incluso después hasta esa élite empieza a cambiar la moda porque ya dicen, ya todos me copiaron, sí, ¿no? Y entonces como ya todos me copiaron, pues entonces adiós y esto va y va otra nueva. Y eso es lo que pasa. A ver. Un comentario nos dice Andy Rey, qué hermosas pelucas, qué gran información. Gracias. Vamos a tratar de irles dando, aquí ya Pepe me preparó muchísimo, pero la verdad es que cuando hoy al tomar otra vez el libro y leer nuevamente la introducción, dije, ching, no puedo saltarme la intro porque esto que voy a decirles hoy realmente es importante. Pero pues ya Pepe tiene preparada aquí la tablet, ya saben que él es muy electrónico por ¿verdad? Y ya me preparó aquí para que la vean en grande, ¿sí? Esta es una peluca, por ejemplo, cuando hablemos del antiguo Egipto, esta es una peluca encontrada en alguna de las tumbas y en donde ya se puede constatar plenamente del uso de pelucas en Egipto, ¿sí? Vamos a ir viendo todo esto. Bueno, vamos a continuar con la intro porque les repito, para mí considero que trae datos muy, muy importantes, ¿sí? Bueno, dice, por lo general las modas fluctúan año con año, siglo con siglo, reflejando el clima. Dice, los egipcios se afeitaban la cabeza y usaban pelucas. Yo, la verdad, voy a serles honesto, antes de conocer esta información, jamás me imaginé, por un lado jamás me imaginaba que usaran pelucas con ese calor, ¿no? Porque dice uno, no hombre, pues aquí apenas para estar rapado y olvídate, o andar de sombrero como yo ando de boinas o sombrero con este sol para que no me esté dando directo en el coco, ¿no? Pero la verdad, al mismo tiempo cuando yo veía películas y después veía ilustraciones de los babilonios, decía, ¿cómo hacían esas barbas? ¿Cómo se hacían esos cabellos? En ese entonces, que repito, no tenía esta información, yo no me imaginaba que desde ese entonces tenían tan maravillosos fabricantes de pelucas y peluqueros, y menos me lo imaginaría por el clima. Pero ya lo iremos sabiendo el por qué terminan haciendo esto. Además, vuelvo a lo mismo, de una moda, una élite que impone un estilo por el cual incluso se les reconoce, porque pasa lo mismo con el vestuario, ya lo hablamos. Los trajes, los colores de los trajes, ya no hablemos de la calidad de las telas, obviamente ya le daba a una persona una distinción que desde que se le veía se decía, esta es la categoría de esta persona, este es un cónsul, este es un X, bla bla bla, es un sacerdote, etc. El cabello marcaba exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces dice, las costumbres de los romanos, por ejemplo, consagraban sus primeras barbas y a veces su cabello a los dioses. Las creencias religiosas, a los judíos se les prohibía redondear la esquina de la cabeza o desfigurarlas. Los accidentes, Adriano, ¿sí?, se deja crecer la barba para cubrir cicatrices en la barbilla. Los gustos personales de las personas poderosas, como por ejemplo en este caso Enrique VIII, le gustaban las barbas pero no el cabello largo. Así es como era. La imaginación, por supuesto, desenfrenada de peluqueros entusiastas, en algunos casos desesperados, también por supuesto tienen que ver con la moda. Aquí fíjense, nos dice que ya para el siglo XVIII, lo que acelera la rotación de la moda capilar es un peinado que habría sido atractivo durante siglos en el antiguo Egipto, podría fácilmente pasar de moda en pocos meses en el siglo XX. Pero sea cual sea el siglo, los llamados líderes de la moda han sido los primeros en seguir las últimas tendencias. Esto es lo que hablaba yo hace un momento. Básicamente son un cierto nicho de personas los que imponen la moda y los que la pueden seguir, ¿verdad? Esto, obviamente, las modas en la actualidad
cambian a un ritmo tan desenfrenado que yo siento que desde 1990 para acá, o si quieres todavía incluso del 2000 para acá, ya de repente la moda no se define tanto. A veces sí en el cabello, pero ya en la ropa estás viendo que una trae minifaldas, que otra trae los pantalones a la cadera, otras a la cintura, y entonces ya casi es un aspecto de, se va casi a lo que yo le llamo, o sabemos el dicho que dicen, de la moda, lo que te acomoda, o lo que crees que te acomoda, porque también pasa eso, ¿verdad? Dice, fíjense, comenta Richard Carson aquí, que en la antigüedad, sin embargo, esto de las modas iba más lento. Y aquí es donde él nos empieza a decir que hay 4 grupos en relación con la moda: el elegante, el conservador, el individual y el excéntrico, que es el que vamos a ver reflejado en este círculo que tenemos aquí. Se los pongo para que al mismo tiempo ahí lo vayan viendo. Ya posteriormente en la edición Pepe les va a poner este para que lo vean más claro en pantalla. Vamos a hablar, por ejemplo, el moderno. Dice, este es un estándar con el que se comparan todos los demás estilos. Es establecido por una minoría muy pequeña y seguida en mayor o menor medida por la gran mayoría. En algunos periodos la variedad de estilos considerados modernos es bastante amplia, en otros puede ser muy reducido. Este grupo no solo incluye la alta moda, sino también ligeras modificaciones que claramente se ajustan al patrón establecido por los líderes de la moda. Ubíquenlo donde está. Aquí vamos a tener prácticamente el individual, el conservador y el fashion, ¿sí? O el excéntrico, ¿ok? Bueno, el conservador dice, este estilo se ajusta en términos generales a una línea y forma de moda predominantemente, pero en una manera simplificada, o bien adopta la versión más sencilla de estilos modernos, y sí hay varios. También puede corresponder a una moda de un periodo anterior. Esto último suele ser el resultado de un creciente conservadurismo que a menudo llega con la edad. Creo que estoy cometiendo un pequeño error. Aquí en un principio él nos está hablando de ello en general, dividiendo en estas 4. Ya después va a hablarnos muy directamente de lo que es el círculo que tenemos aquí. Bueno, vamos a tener el individual. Dice, este grupo no se ajusta a las normas establecidas, aunque el cabello puede estar cuidadosamente peinado. El objetivo es que el estilo se adapte a la persona en lugar de copiar la moda. En otras palabras, uno lleva lo que es conveniente o favorecedor, y lo dice entre paréntesis, o lo que cree que le favorece, independientemente de si está de moda o no. Y vamos a tener el excéntrico, que lo tenemos aquí. O sea, básicamente, como verán, aquí lo tenemos en inglés, pero tienen ustedes aquí al excéntrico. Vas a hablar del conservador, que es el que vimos en el segundo término. Vamos a tener el individual, que es este, y este es el de la moda, el que tenemos aquí arriba, ¿ok? Entonces, el excéntrico, ¿qué nos dice? Dice, este estilo se basa únicamente en el gusto personal, entre paréntesis, o en la falta de él, o en el deseo de ser diferente, destacar y llamar la atención. Entonces quiere decir que ya cuando vamos a clasificar nosotros a algo como excéntrico, es porque ya esta persona quiere llamar la atención, y es justamente lo que vemos en el día a día, ¿no? O sea, de repente hay comentarios que la persona, ya viste ya viste esta chava. Pues sí, lo que quieren es llamar la atención, no es otra cosa, ¿no? Y lo consiguen. Dice, si la persona en cuestión es parte de la realidad o tiene una gran influencia en el mundo social, entonces se puede llegar a establecer nuevas modas. La alta moda suele ser excéntrica hasta que logra cierto grado de aceptación.
Yo muchas veces cuando he visto los desfiles de ciertos diseñadores, le digo a mi esposa, pero ¿quién se va a poner eso en la calle? Mi señor. O sea, no vivo en Europa, no me suelo tener esos círculos de amistades tan millonarias, pero aún así hay trajes que he visto en ciertos desfiles que dices, no, eso no puede ser, no hay quien se lo ponga porque ¿cómo va a subir al coche? O sea, una serie de cosas que, pero bueno. Tenemos dos preguntas de Andy Rey. Nos dice que si las películas que están en exhibición están a la venta y también si tenemos el servicio de peinado de pelucas. Todas estas definitivamente y esta también. Es que esta la teníamos acá. La Madame de Pompadour. Sí, por supuesto. Todas estas que están viendo ahorita aquí y atrás de mí, todas absolutamente. Me voy a quitar un momento y voy a bajar el libro para que las vean. Ahí están. Todas están a la venta, todas las pueden encontrar en el departamento de vestuario. ¿Ok? Ahora, contestando, aquí por ejemplo tenemos algo de moda de cabello, que ya son barbas, bigotes, etcétera, y que dan ciertos estilos, también los pueden ver en la página. ¿Qué pasa con la pregunta que me estás haciendo en cuanto a si te damos servicio? Mira, todo va a depender la peluca. Honestamente, en la actualidad, como todos ustedes sabrán, ya lo más caro es la mano de obra, ¿sí? Entonces, a veces nos llega un público que compró, hagan de cuenta, una peluca de este estilo, ¿ok? ¿Sí? Y esta tiene un costo de 895. Y hay pelucas coloniales como esta, que tiene un costo de 280 pesos. Entonces dices, todavía a una de como las que le mostré hace rato, de 800 y tantos, a lo mejor puedes decir, pues peínenla, denle mantenimiento y me la voy a peinar. Pero una de 280 pesos, mejor cómprate otra. Ya no, aquí ya está, ahora sí que, aunque parezca despilfarro, pero en realidad te conviene más pagar por una peluca nueva que por un mantenimiento. De que lo podemos hacer, sí, pero la respuesta, para darte una respuesta concreta, se tiene que ver la peluca y sus condiciones para poder dar presupuestos, porque en ocasiones vienen tan mal que, repito, a veces ya no se pueden rescatar y en otras no vale la pena por el costo mismo del trabajo. ¿Ok? Bueno, espero haberte contestado, mi vida. Vamos a seguir. Aquí nos dice que en el diagrama que está aquí, pues ya podemos ver cada uno de los diferentes estilos, el conservador, moderno, el de individual, el excéntrico, ¿verdad? Y nos puede dar también, aquí nos comenta, fíjense, que no solamente son estos que están aquí, sino que también ya nos ofrece otra categoría adicional. Repito, quizá ahorita no lo pueden ver del todo, pero se las leo para que no haya problema. Dice, en el diagrama adjunto figura 1 debería ayudar a aclarar y relacionar estas categorías. Como hemos señalado, el estilo conservador es una modificación del moderno. El individual está relacionado con el conservador y el excéntrico es una exageración del individual. El individual está relacionado con el conservador. El excéntrico es una exageración del individual. Y la línea entre el excéntrico y el moderno puede ser muy delgada y lo moderno puede ser muy delgado también. Aquí, como vemos, lo que nos está hablando es que aquí, como él lo diseñó esta rueda,
todos tienen que ver un poco, se pueden llegar a casi como mezclar y lo podemos entender como que las líneas que separan entre uno y otro es muy ligera y ya de repente te puedes pasar a ser un excéntrico o te estás basando de un estilo, como ahí lo pueden ver. Tenemos desde el individual, como ya el excéntrico puede considerarse que va dentro de lo mismo, ¿sí? Pero ya con una exageración tremenda. También dice que es posible saltar de una categoría a otra dentro de una rueda de la moda, un estilo que ha perdurado lo suficiente como para considerarse conservador, puede, si se mantiene durante mucho tiempo, volverse claramente excéntrico. O sea, de repente tú tienes a una persona y lo llegamos a ver en personas mayores, ¿no? Que las ves de repente en la calle y dices, pues es que ella sigue en los 60s, ¿no? Y ya consideras que la persona es una excéntrica porque ha conservado ese peinado, ese estilo de maquillaje hasta ahora y no se ha cambiado porque ella considera y sigue estando en esa moda, por decirlo de alguna forma. Y como nos lo aclara aquí, algo que podría haber sido moderno, de individual a moderno, ya después se pasó a una excentricidad. ¿Por qué? Porque la persona ya está fuera de contexto, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué más nos dice? Del mismo modo, un estilo individual puede volverse moderno si es adoptado por las personas adecuadas. Esto, fíjense, ahorita me vino a la mente, quizá lo conozcan ustedes, quizá ya no, porque eso es parte de lo que desgraciadamente estamos perdiendo ahora con las plataformas de películas y todo esto, que no están incluyendo ni cine mudo en su mayoría, ni tampoco cine de los años 30 a 50, 60 de la era de Hollywood. Se está perdiendo mucho todo eso. Estas personas, a mi juicio, deberían de rescatar esas películas, porque yo creo que aún la gente joven podría llamarle la atención de repente ver una que otra de estas películas. ¿Sabían ustedes, dato curioso, que Clark Gable hizo que propiamente se fuera a la quiebra la industria de las camisetas? Porque en una película él se la quita y decide ya no usarla y se pone la camisa así directo. Eso fue suficiente para que esa industria que producía esas camisetas pues fuera propiamente a la quiebra. Entonces vean ustedes el alcance que puede tener una persona que es un líder de opinión, que es un líder de moda y que puede enaltecer o hundir a toda una empresa. Nomás a qué grados llegamos, ¿sí? Por la imitación. Y es lo que nos está hablando aquí. Dice, vuelvo a repetir, del mismo modo, un estilo individual puede volverse moderno si es adoptado por las personas adecuadas. Esto ocurría con frecuencia en los tiempos donde el más mínimo capricho real en moda era imitado ciegamente por los cortesanos. Si una reina se cortaba el cabello por enfermedad, como lo hizo María Antonieta, todas las damas de la corte la seguían. Si un monarca usaba peluca para ocultar su calvicie, como Luis XIII, las pelucas se volvían de moda. Entonces, a veces, aunque no fuera por una razón en realidad de moda, sino que tenía una raíz muy diferente, pues se convirtió en una moda por quien lo usaba. Dice, a menudo un estilo puede no encajar completamente en una de las 4 categorías. Puede ser moderno, pero con toques conservadores, en cuyo caso caería entre ambos cuadrantes y se consideraría moderno conservador. De la misma manera, un estilo podría ser moderno excéntrico o individual excéntrico o individual conservador. Bien,
¿Cómo van hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario? Sí, William nos comenta que con respecto a la parte de los reyes, me recordó mucho a la película de Tim Burton, de Alicia en el País de las Maravillas, sí. Que hay una parte en que la Reina Roja tiene bueno, obviamente dice que tiene una cabezota, pero que después se descubre que todo su séquito tenía prostéticos para igualar la deformidad de la cabezota. Así es. Porque además, pues había que imitar a la reina, ¿no? Entonces, era importante que todos fueran, ¿no? Para que ella también al mismo tiempo no se sintiera sola. En fin, implica muchas cosas. Yo, a mi sobrino nieto, de repente le hablaron de Michael Jackson, le mostraron el video de Thriller, le fascinó y han dado con Michael Jackson en la cabeza. Y mi esposa le platicó de la película del Mago de Oz, que fue hecha con Diana Ross y Michael Jackson como protagonistas, que es, ¿no? La de Wiz, que es una versión afroamericana o de personas afroamericanas que son las que hacen el mago. ¿Y qué es lo que sucede cuando llegan a Ciudad Esmeralda? En esa película es muy claro lo que estamos hablando aquí de la moda, porque resulta que de repente y cambian los colores y dice, ahora la moda es el verde y el que no esté en el verde no está, y empiezan todos a bailar y ya se cambia la iluminación y todo el mundo se vuelve verde, y es toda una escena que se la pasa cambiando de dorado a verde, a rojo, a amarillo, a azul, y ves cómo es la manipulación de las masas. Porque también ahí, esa película, cuando la miren ustedes, búsquenla, es una película sumamente crítica. Es la versión adulto de la película de Judy Garland, ¿sí? Es la versión de adultos, porque es un hecho que ahí se ven muchísimas cosas a lo que sucede en nuestra sociedad, impartido ya sea por cierta élite o por el gobierno, que manipula a todos sus integrantes, a toda la sociedad. Entonces, gracias por el comentario, porque tienes toda la razón. Muy bien, dice, de hecho puede ubicarse en cualquier punto de la rueda, pero en lo que respecta a la terminología, 8 categorías son probablemente suficientes. Es lo que les hablaba hace un momento. Nosotros podemos aquí ubicar. ¿Y de qué nos serviría esto? Regreso. Imagina que cierto personaje que te va a tocar interpretar o que te va a tocar maquillar, que aunque obviamente vas a imitar el maquillaje, pero el tener un nivel de conciencia de cuál es lo que pasa incluso por la mente de esa persona. Recordarán que también les hablé de la escala tonal y les hablé de un libro que, o más bien una tabla, que es la tabla de evaluación humana, en donde Ronald Hobart hace una observación tan maravillosa de lo que es cada tono y en lo que las personas cómo actúan cuando se encuentran en ese tono, que es una cátedra de actuación. Una persona que lee eso y se aprende la tabla de evaluación humana puede interpretar cualquier personaje que exista, lo puede interpretar en cuanto ubica cuál es el tono real de esa persona y cuál es el tono social con el que él se movía en la sociedad, y que aunque en ese momento les hablé que las personas fluctúan y todos fluctuamos durante el día, pero que nos sucede que en cierto momento regresamos ya sea a nuestro tono crónico o nuestro tono social. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos hablando de poder entender, si tú simplemente ya miras a un personaje y desde el puro cabello dices, este cuate está en su momento, eso se consideraba conservador, eso ya te da automáticamente una idea de cómo era ese personaje, ya nada más desde ahí, ¿no? Entonces por eso he considerado vital e importante darles esta introducción del libro de Richard Carson antes de entrar tan de lleno en el tema
de que nos vayamos viendo ahora sí que año con año, década con década, siglo con siglo, de lo que vamos a ver posteriormente. Bien, sigo. Dice aquí, las dos secciones, fíjense, esto es importantísimo. Dice, el círculo también puede dividirse por la mitad, vertical y horizontalmente. O sea, lo podemos dividir así y lo podemos dividir de esta forma, ¿sí? Las dos secciones en la mitad derecha son básicamente conformistas, fíjense. Y las dos secciones en la mitad derecha, mientras que las dos en la mitad izquierda son inconformistas. La división entre ellas es, sin embargo, gradual, no abrupta. Las dos secciones en la mitad superior son relativamente exhibicionistas o al menos conspicuas. O sea, sí queda claro qué es conspicuo. No, lo conspicuo también se puede considerar medio sospechosón, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero si quieres, de todas maneras, para no quedarnos con la duda y dar una... Vamos a ponerlo aquí en conspicuo significado. Ok. Fíjense, aquí no está dando la que yo... Dice que es un adjetivo ilustre, visible y sobresaliente. Ilustre, visible, sobresaliente, insigne, célebre, reputado, renombrado, notable, ¿sí? Ilustre, vuelve a repetir lo mismo. Pues no viene. ¿Qué quiere decir la palabra vamos a ver? Pues no lo está marcando. O yo estoy mal, o yo recuerdo que estar en un aspecto que es medio conspicuo también nos indica que hay un poquito de sospecha, pero bueno, vayámonos con el diccionario, con la definición, y aquí nos está definiendo que son exhibidores o al menos conspicuas, o sea, que están queriendo ser, de la definición que di hace un momento, de estar un poco, vuelvo a repetir, ilustre, visible, sobresaliente, insigne, célebre, reputado, o sea, como quien dice que se da su taco. Sí, ¿no? Más fácil de entender. Sí. Muy bien. Las de la mitad inferior no son puntos suspensivos. En otras palabras, cuanto más cerca de la cima del círculo se encuentra un individuo, más desea ser notado. Cerca de la parte inferior del círculo, o bien desea pasar desapercibido o le falta el coraje para hacerse notar. La clasificación de un estilo particular depende en gran medida del grupo social en que se encuentra, así como del periodo. Entonces, por lo tanto, pues empezamos a ver cómo este círculo tiene un cierto nivel de valor, en el que incluso cuando tú crees un personaje desde cero, pero que lo vas a ubicar en cierta época, ya simplemente el conocer esto te va a permitir definir mucho de la característica de ese personaje. Bueno, ¿más dudas, Pepe? No. Muy bien. Bueno, pues entonces, hasta aquí, si quieren, dejo... hay una parte importante, déjenme leérselas ya al final. Dice, al interpretar el estilo mostrado, es útil tener en cuenta la relación del individuo con las modas actuales, tal como se muestra gráficamente en la rueda de la moda. Al seleccionar un estilo para un individuo, entre paréntesis, como un personaje en una obra de teatro, una película, una historia, una ilustración, es fundamental decidir en qué medida, si es que lo hace, seguir la moda de su época. Esta decisión
se puede simplificar ubicando al individuo en el punto adecuado dentro de la rueda. Es lo que les acabo de decir. Ok, perfecto. Por supuesto, esta decisión estará influenciada por diversos factores: edad, temperamento, estatus social y en particular personalidad. Si es conformista, automáticamente se ubicará en la mitad derecha. Si es no conformista, en la mitad izquierda. Si desea ser llamativo, pertenece a la mitad superior. Si prefiere ser discreto, estará en la mitad inferior. Con esto el personaje quedará automáticamente en el cuadrante correcto y luego se puede hacer ajustes dentro de dicho cuadrante para afirmar la elección una vez que tenga al personaje. Como ven, esta introducción para mí es vital que la hubiésemos visto, porque nos ubica ya plenamente en cómo podemos empezar a notar el estilo de la moda en las pelucas, y ubíquenlo también. Vamos a transportar todo esto cuando hablemos del vestuario y cuando hablemos del maquillaje, que por supuesto definitivamente nos compete a la mayoría de los que estamos acá. Es una de las cosas que más nos motiva. Ok. Y por lo tanto, por eso es el que no me quise ir directo a miren los egipcios cómo estaban pelones y este es su, porque dije no, esto es de vital importancia para que cada uno de ustedes empiecen a ver cómo en su labor creativa pueden ir creando al personaje. Perdón. Yo como actor, obviamente, tuve la educación de lo que se le llama la psicología del personaje. Si bien después me di cuenta que trabajar con el método de la vivencia no es el más sano, eso es la consecuencia que yo llegué cuando me encontré con la tecnología de Ronald Howard. Dije, ahora menos, si antes no lo consideraba sano, ahora menos. Desde mi punto de vista, hacer la interpretación de un personaje con la vivencia del mismo, de tus experiencias, te está conectando de manera constante y estás viviendo reestimulado, en donde incluso tu sistema parasimpático está al tope, y ahí tenemos situaciones tan desagradables como las vividas por este chico que hizo el Guasón, ¿no? En la película esta del Caballero de la Noche, pues que el chico lo llevó, no sé si al suicidio o simplemente apareció muerto. ¿Fue suicidio? Sí. ¿No? Entonces, desgraciadamente, se ve con el paso del tiempo que eso no es lo apropiado. Pero ¿por qué les estoy mencionando esto? La gran ventaja que yo he tenido en particular es que estoy combinando varias artes escénicas. Como escenógrafo, al ya tener, por ejemplo, un estudio de la vivencia de los personajes, también eso te permite como escenógrafo decir en qué tipo de casa pueden estas personas estar viviendo, ¿sí? O la fantasía que vas a crear, cómo debe ser. Después, como maquillador, me pasó exactamente lo mismo. Cuando tú quieres crear un personaje, tienes que ver esto. Y estas cosas, pues creo que no hay una sola escuela que te lo enseñen de maquillaje. Van directamente a enseñarte las técnicas, pero no te están enseñando el cómo puedes basarte o de qué forma puedes tú crear un personaje. Sin embargo, con lo que yo les estoy dando ahora, con lo que les he dado de la escala tonal y otros datos más que hemos visto y que seguiremos viendo, les va a permitir a cada uno de ustedes crear personajes fabulosos que verdaderamente salgan de la cotidianidad, ¿sí? O les permitirá, por supuesto, que puedan introducirse más y que sus maquillajes y sus peinados y su vestuario que ustedes puedan llegar a realizar esté más realizado con conciencia del por qué
se están haciendo de esa forma o por qué tú lo estás interpretando así. Por lo tanto, espero que ustedes estén encontrando el clic del por qué les estoy diciendo e introduciendo de esta forma al mundo de las pelucas, que no lo hicimos en el vestuario porque sabía yo que aquí nos íbamos a encontrar esto, y que en el libro de Richard Carson de maquillaje tampoco en un principio está tan detallado como aquí. O sea, ha sido una cosa que al mezclar todo puedes crear verdaderamente todo un compendio que te permita entender mucho más el arte que tú estás queriendo desarrollar y tener éxito en el mismo. Bien, ¿algún comentario, Pepe? Sí, dime. Arely93 desde Instagram nos pregunta que gracias por la información, pero que sí hay posibilidad de poder comprar el libro con nosotros. Desgraciadamente, mi amor, este libro ya no se publica. Ese es parte de la desgracia, y es el por qué también tomé la iniciativa de que tanto este libro como el libro de el maquillaje, de la historia del maquillaje, lo fuéramos viendo. Y por eso no sé si algunos les han dado like o han dicho que sí quieren que veamos capítulo por capítulo, que no lo sientan muy aburrido el asunto. Sí necesito que ustedes me digan esto, porque miren, yo voy a ir hasta donde ustedes quieran. Mi idea no es imponer absolutamente nada. Si por ejemplo les agrada el hecho de que nos echemos este libro completo, de que nos echemos el mismo libro que es el de maquillaje, que es otro igual que este, de que veamos todo el compendio del vestuario igual, para tener toda esta información en sus manos, yo encantado de la vida, y así nos llevamos 3 o 4 años porque nos vamos a llevar un rato. Yo encantado de hacerlo, no tengo ningún problema, pero sí necesito su participación diciéndome quiero, o darle por lo menos el like, para que precisamente sepamos que estamos yendo por buen camino y que esto le está llamando la atención y que lo están pudiendo aplicar, porque eso es lo más importante. Nada más es que me escuchen, que creo que muchos de ustedes nos están tomando como un tipo podcast, que no nada más nos escuchen, sino que puedan aplicar. Eso es lo más importante de todo. Muy bien. Bueno, ya tenemos el primer like. Ann Virrey nos dice sí y nos manda su manita. Perfecto, eso es lo que quiero de todos ustedes, de que digan si sí vamos por buen camino, me regreso o le cambio de plano a la canción y vemos otras cosas. Bueno, ¿qué nos tocaría? ¿Qué hora es, Pepe? Todavía nos quedan 5 minutos. No bueno, sé si nos quieran preguntar algo para... Sí, porque entonces quiere decir que vamos a la siguiente que veamos todo esto de pelucas, vamos a entrar directamente a las civilizaciones antiguas, lo que es desde Egipto, y nos vamos a ir tocando también. Obviamente se tiene poca información de todo lo que es el mundo sumerio, de donde se supone que es donde vino verdaderamente la civilización, pero lo que sí podemos entender, y que para mí está muy claro, es que los egipcios se rapan. O sea, nomás lo estoy diciendo por inspiración momentánea. Yo creo que se rapan porque al ponerse las pelucas, imagínense el punto de tener todavía tu pelo y todavía las pelucas con el calor que había, y al rato la infección de chinches y piojos y de todo, ¿no? Pero, ¿por qué les ha de haber venido el punto de estar usando pelucas? Porque precisamente los sumerios, como vemos nosotros en la poca información que existe en las tablillas, en las representaciones de piedra, ¿cómo están ellos? ¿Con qué tipo de barbas? ¿Con qué tipo de cabello? Justamente con el que después incluso empezamos a ver muchos babilónicos, empezamos a ver con esos estilos que repiten. Entonces quiere decir que los egipcios estoy seguro que a ellos no se les ocurrió como, ay, vamos a ponernos esto por bla. No, es porque ellos también ya imitaron seguramente a otra civilización que fueron las madres de, y ya no pensemos que es más allá. O sea, se está empezando cada vez a descubrir, y desafortunadamente poco reconocido,
que la historia que tenemos está corta, está trunca, porque hay civilizaciones incluso 10,000 años y 12,000 años antes de Cristo. No se tiene tanta información de ellos, pero pues por lo visto los arqueólogos y todo el mundo de la historia no está decidido a darle un like a todo esto, porque es casi como reescribir todo y decir que han estado equivocados y que se la han estado inventando todo este tiempo en base a su creatividad e imaginación, y sin embargo han estado muy equivocados. Y no es que yo esté hablando de influencias extraterrestres ni nada, sino creo que el mismo hombre ha pasado por muchas cosas y de repente las civilizaciones han desaparecido. Acabo de ver este fin de semana, el domingo, un documental de las plantas, de la vida de las plantas, y ahí el científico comenta que, por ejemplo, después casi de 100 años o 200 años, algo así, comenta, dice, si la civilización se acabara, si de repente el ser humano desapareciera del planeta, las plantas se iban a encargar de deshacerlo todo. Entonces casi iba a no quedar registros propiamente de nuestra civilización. Entonces, ¿cuánto de esto no habrá podido pasar en el pasado? ¿Cuántas veces a lo mejor ni siquiera estamos en un punto de idea? Se habla que los dinosaurios estamos a 60 y tantos mil millones de años, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese ínter hasta la fecha, son millones de años que pudieron haber civilizaciones incluso más avanzadas que nosotros y ni sabemos, porque también desaparecieron y la misma madre tierra se la tragó. Así de fácil. De hecho, también hay una serie, pero del futuro, que se trata del planeta sin humanos. Exacto. Y va siendo un conteo de cuántos años van pasando hasta que definitivamente no hay nada de rastro de la humanidad. No hay edificios, no hay puentes, no hay coches, porque toda la naturaleza lo desaparece. Se lo comió. Uh-huh. Eso es justamente de lo que se habla cuando se habla de material degradable, de lo que ahora tanto se habla de, es que esto es biodegradable, bla, bla. Bueno, perdónenme, todo es biodegradable, porque si lo sacamos del planeta, el planeta se lo puede volver a comer, pero la diferencia es en cuántos años se lo va a comer. Esa es la diferencia principal. No es lo mismo que se coma una bolsa en 1 año o 2 años que se la coma en 50. No es lo mismo que un material radiactivo se lo coma en 300 años a que se lo coma en 1 semana. Entonces, si lo sacamos de la Tierra, por lógica, o sea, perdón, no sé si ustedes lo han pensado o no, pero por lógica, pues debe regresar a la Tierra. Claro, ¿qué tanto envenena durante ese tiempo? ¿Qué tanto puede llegar a matar? No estoy negando nada de eso. Lo que estoy diciendo es que si se la salió de la Tierra se lo puede volver a comer tarde o temprano y regenerarlo todo. Esa es la maravilla que tiene este planeta. Por supuesto, nuestra obligación debería de ser tener la conciencia de ayudarlo al planeta, cuidarlo y no tener que llegar a eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estamos, Pepe? ¿Algún comentario más? Bueno, nada más. Todo el mundo nos estaba preguntando si ya nos llegó el pedido de ya, la verdad es que con esa noticia quería ver, pero no lo hice. Sí, ya llegó el pedido, justamente, ya está aquí en bodega. Lo peor que te puede pasar es que llegues y tardemos un poquito en que abramos la caja en la que viene el pedido, así es que si ya necesitas tus productos, mañana mismo ese mastic tan esperado ya llegó, así es que puede ser en los productos nuevos como el mastic, puede ser que nos tardemos un poquito más porque hay que sacar precios y etcétera a público, pero ya llegó, afortunadamente ya está aquí, así es que vénganse por sus productos, por todo lo que necesitan. Ya saben que Artisity es tu sueño hecho realidad y que yo soy Armando Pascual Noli, director de esta empresa, y que si el maquillaje, la danza y el arte es tu pasión, Artisity es la solución. Y nos vemos el miércoles
para el capítulo de cómo ser un artista exitoso y el jueves para pasar a el jueves de belleza o de monstruosidades, dependiendo lo que nos toque. Nos vemos y hasta la próxima. Y díganme si quieren más de esto. Nos vemos.